Muy buenos días, jóvenes. Nuevamente quien les habla es la profesora Karina Díaz Zapaza y el día de hoy vamos a hacer un repaso para tu examen de admisión. Así que no olvides quedarte en este video, darle like, comentar, compartir para que más personas lleguen aquí. Bueno, vamos entonces rápidamente a iniciar y obviamente con las preguntas vas a ir repasando los temas, vamos a ir repasando los temitas y no te olvides también de que le puedes ponerle pausa al videito cuando estemos poniéndote la pregunta para que tú puedas resolverla y después posteriormente volver a apretar continuar el video para que puedas ver si contestaste bien o no. Recuerda que estos videos también te sirven para que tú te puedas autoevaluar. Bueno, ahora sí, empecemos. Vamos a empezar con el tema número 1, que va a ser el tema de verbo. Como pueden observar en la pantalla, nos plantean esta pregunta tipo examen de admisión y nos dicen, señale lo cierto sobre el verbo, es decir, nos están diciendo, nunca te olvides, cuando tengas una pregunta de examen de admisión, primero entiende la pregunta. Nos están pidiendo que busquemos aquella información que sea verdadera, ya no falsa, que sea verdadera sobre nuestro verbo. Y entonces quiere decir que 4 alternativas son falsas y una sola es la verdadera. A ver, empecemos a analizar esta pregunta. ¿Qué nos dice la alternativa A? La alternativa A nos dice, posee significado dependiente. ¿Qué significa significado dependiente? Es decir, que el verbo depende de otras palabras que por sí solo no va a tener un significado propio, pero semánticamente hablando y desde el punto de vista sintáctico, sí, nuestro verbo no es dependiente, no es como, por ejemplo, como ocurre con el sustantivo, ¿no? Mejor dicho, con el determinante. Por ejemplo, el determinante. El determinante, para que aparezca un determinante, por ejemplo, el determinante mi, ¿ya? Para que aparezca este mi como determinante, va a necesitar de quién? De un sustantivo, ¿sí o no? Claro, va a necesitar que aquí al costado, ¿ya? Existe un sustantivo para que de esa manera ese determinante lo pueda anteceder y va a depender de la existencia de ese sustantivo para que el determinante por sí solo tenga una dependencia y tenga un significado, ¿sí o no? Claro, por ejemplo, si yo digo mi, no tiene significado propio, pero si yo digo mi casa, ya, ahora está dependiendo, ¿sí o no?, de esta palabra llamada sustantivo. En cambio, los verbos no ocurre eso, porque si yo escribo un verbo solo, por ejemplo, el verbo daba, no va a depender de nadie, simplemente daba ya nos da el significado de la acción de dar y no depende de un sustantivo, de un determinante, de un adjetivo, de un verbo, un pronombre, no. Por sí solo tiene su propio significado. Quiere decir que la primera alternativa es falsa, profesora Karina, es falsa. Muy bien, como ella, muy bien, excelente. Vamos, la alternativa B, ¿qué nos dice? Es palabra invariable. Uy, profesora Karina, recordemos que morfológicamente hablando, nuestro verbo no es considerada una palabra invariable. Y para recordar, para los que no están recordando, profesora, ¿qué cosa es que una palabra sea variable y que una palabra sea invariable? Fácil. Recuerda que estamos hablando desde el punto de vista morfológico, porque no te olvides que cuando hablamos de una palabra, sea un verbo, una preposición, una conjunción, un sustantivo, etcétera, se dan 4 significados: la definición semántica, la definición sintáctica, la definición morfológica y la definición lexicológica. Y casualmente en la tercera, que es la definición morfológica, hablamos de la variabilidad. Se dice que una palabra es considerada variable cuando esa palabrita tiene accidentes gramaticales o tiene uno o dos o más accidentes gramaticales. En nuestra gramática lo mínimo son 2 accidentes, ¿ya? Y ya pues es una palabra variable porque tiene accidentes gramaticales. ¿Cuáles son? Puede ser el accidente gramatical de género, de número, de tiempo, de aspecto, de modo, de persona, ¿verdad? Que son los accidentes gramaticales. Basta que tenga uno solo de ellos, se le llamará palabra variable, ¿verdad? Palabra variable. Pero, profesora, si no tiene ningún accidente gramatical, por obvias razones se le llamará palabra invariable.
Pero en el caso del verbo, el verbo jóvenes sí está considerada como una palabra variable. Claro, porque el verbo todavía ni siquiera es variable, es la palabra más variable, no te olvides, más variable de todas las palabras de la gramática. Claro, ¿por qué te digo la más variable? Porque el verbo tiene casualmente casi, escucha, casi todos los accidentes gramaticales, menos uno. Pregunta de examen de admisión. ¿Qué accidente gramatical de todos los que he mencionado no tiene el verbo? 5, 4, 3, 2, 1. Claro, el verbo no, profesora, no tiene accidente gramatical de género, no tiene género en el caso del verbo, ¿ya? Así, profesora, no. Entonces el verbo tiene número, persona, tiempo, aspecto, modo, es decir, 5 accidentes gramaticales. Por lo tanto, si tiene 5 accidentes gramaticales nuestro señor verbo, por lógica, ¿será variable o invariable? Recontravariable, ¿sí o no? Entonces quiere decir que es variable, no invariable. Por lo tanto, la aseveración que nos ponen en la alternativa B sería también recontra falsita, porque no es invariable, es variable. Vamos con la alternativa C. ¿Qué nos dice la C? Tiene 5 accidentes gramaticales. Profesora, hace rato me acaba de explicar, ¿ah? Claro, ya está. Nuestro verbo, ¿cuántos accidentes gramaticales tiene, jóvenes? Ahí está plagio, ahí está plagio. Muy bien, tiene 5 accidentes gramaticales. Por lo tanto, si tiene 5 accidentes gramaticales, ¿qué palabra será? Muy bien, es una palabra de tipo variable que tiene 5 accidentes gramaticales. Por lo tanto, la respuesta correcta, la respuesta profesora Karina Díaz Apaza, suscríbete a mi canal de YouTube y a todas mis redes sociales, sería la alternativa C de casita. Profesor, ¿y estoy seguro? ¿Podemos verificar las otras alternativas? Claro. ¿Qué dice la alternativa D? Actúa como núcleo de sujeto. Actúa como núcleo de sujeto. Falso, pues, porque el verbo actúa como ¿qué? Como núcleo. ¿Pero de quién? Muy bien, como núcleo del predicado y no el núcleo del sujeto. Su inventario es cerrado. No, lexicológicamente hablando, el verbo tiene un inventario de tipo abierto. ¿Qué significa tener un inventario abierto? Que se pueden crear más palabras de ese tipo. En este caso, que se pueden crear más verbos. Y creo que con el avance de la tecnología, nos hemos podido dar cuenta que, claro, esto es recontra cierto. Por ejemplo, hace unos años no existía el aplicativo llamado WhatsApp, ese aplicativo que sirve para enviar mensajes. Hoy en día sí, y lo utilizamos bastante. Por lo tanto, apareció el verbo whatsappear. Ah, ¿sí o no? Claro, antes no había el chat, pero cuando aparece el verbo, la acción de chatear. Entonces, claro, si va el verbo es recontra. Profesor, es una palabra de inventario abierto. Muy bien, jóvenes. Por lo tanto, sin dudarlo, me vas a marcar la alternativa C de casita, ¿ya? Ahora sí, sigamos trabajando. Vamos, siguiente pregunta, profesora Karina. Muy bien. Aquí tenemos la siguiente pregunta. Fija. Esta es una de las fijas de los exámenes de admisión, se los digo. La oración, Laura patea un balón, presenta verbo, y nos ponen las alternativas. Transitivo, intransitivo, reflejo, cuasi reflejo. Bueno, ahí es cuasi, se han confundido. Vamos, no te preocupes, lo bueno de estar en las clases de la profesora Karina Díaz, se puede corregir los errores, ¿ya? Vamos. La oración, Laura patea un balón, presenta verbo. Como ustedes saben, existe una infinidad de tipos de verbo, ¿ya? Y tengo un video, se los voy a dejar al final de o si no también en la descripción del video, o también en los comentarios, el video sobre el verbo, para que ustedes puedan ir a revisar la teoría, ¿ya? Donde yo también hablo sobre la definición, la clasificación, ¿verdad? Y también hay un video específicamente sobre los verboides, ¿ya? Así que les recomiendo ver esos videos. A ver,
En la clasificación hay bastantes tipos. Por ejemplo, hay verbos copulativos, no copulativos, transitivos, intransitivos, no transitivos, etc. ¿Ya? Y todos los que han mencionado ahí. Entonces, vamos a darnos la idea, a recordar la teoría y para poder contestar, ¿ya? A ver, yo siempre les digo, jóvenes, por favor, hagamos lo siguiente, recordemos este orden, porque ese es el orden que casualmente se utiliza bastante para cuando te preguntan tipos de verbo, porque seguro algunos estarán diciendo, profesora, un verbo puede clasificarse de varias maneras. Claro, es cierto, pero yo te recomiendo utilizar primero este orden. Por ejemplo, primero vas a ver si el verbo es copulativo y no copulativo. Profesora, obviamente según las alternativas no aparecen, no están, entonces definitivamente no es la respuesta, ¿ya? Número 2, vas a probar si es transitivo o intransitivo. Profesora, ¿y cómo era un verbo transitivo y cómo era un verbo intransitivo? ¿Ya? Porque ahí sí me aparecen casualmente los dos. Fácil. El verbo transitivo es cuando en la oración te iba a aparecer un elemento del predicado. ¿Y cuál? El llamado objeto directo. Si hay objeto directo, será un verbo transitivo. Pero si no existe ese objeto directo, se llamará verbo intransitivo. Así de simple. ¿Ya? Ah, sí, profesora, sí. Profesora, ¿y en ese habrá objeto directo? A ver, probemos. ¿Cómo ubicamos al objeto directo antes, chicos? Para que recuerden los que no están recordando la teoría. Fácil, profesor. Si yo quiero saber si realmente hay objeto directo en la oración, yo me voy a hacer la preguntita, ¿qué es lo que? ¿Ya? ¿Qué es lo que? Y le voy a agregar, profesora, mi verbo y mi sujeto. Listo. Punto. Eso voy a hacer. Y si hay una respuesta, la respuesta inmediatamente será tu objeto directo. Y recuerda que para comprobar si es objeto directo, hay un video específicamente de objeto directo, te recomiendo verlo, ¿ya? Está en la lista de reproducción del lenguaje de mi canal Profa Karina Díaz Zapasa. El objeto directo recuerda que se puede comprobar a través del reemplazo, siempre delante del verbo, porque recuerda que siempre van a ser objetos directos, la, las y los, ¿ya? A ver, vamos a probar si en esa oración hay realmente un objeto directo. A ver, lo vamos a plantear aquí, en esta parte, ya de acá abajo, la oración. Y dice, Laura patea un balón. Ahí está nuestra oración. Y empezamos a buscar. Primero, lo que te han enseñado desde el colegio. Sujeto. Sujeto de la oración, Laurita, profesora. Laurita. Sujeto de la oración, Laurita. Todo lo que quedaría sería, muy bien, profesora, predicado. Ya está. ¿Dónde está el objeto directo? En el predicado. Muy bien, pero ahorita vamos a ver si hay o no hay. Recuerda que el verbo, lo que primero tenemos que buscar es el verbo para hacernos la pregunta, sería patea. Este es nuestro verbo y casualmente nos están pidiendo si es verbo transitivo, intransitivo, reflejo, etc. ¿Ya? Vamos. Ya tengo el verbo, ya tengo mi sujeto, entonces me voy a hacer la pregunta. ¿Qué es lo que patea Laura? ¿Tiene sentido la pregunta? Sí, porque si no lo tuviera, tampoco va a haber objeto directo, ¿ah? Si no tiene sentido la oración, no va a haber objeto directo. Tiene que tener sentido. Entonces dice, Laura patea un balón. ¿Qué es lo que patea Laura? Pregunta, ¿qué es lo que patea Laura? Un balón, ¿sí o no? Esta sería la respuesta a esa pregunta. La respuesta a la pregunta siempre se va a considerar ¿qué cosa? Muy bien, objeto directo. Por lo tanto, si hay objeto directo en la oración, por lo tanto, ¿qué tipo de verbo sería ese? Un verbo transitivo. Así de simple, profesora, así de simple. Por lo tanto, si es un verbo transitivo, ya tenemos nuestra respuesta correcta. Alternativa A. Profesora, ¿y cómo usted sabe que tal vez no es un verbo reflejo, cuasi reflejo impersonal? Bueno, muy aparte por el orden, ¿ya? Por el orden ya sabemos que o estaba entre el tran o el intra.
Y acá nos comprobamos que era tran. El tercer orden casualmente entraban los pronombres, mejor dicho, los verbos de tipo pronominales. ¿Y cuáles son esos verbos pronominales, profesora Karina? Son los verbos reflexivos, donde ahí justo se aparece ahí el reflejo, el recíproco y el cuasi reflejo, que aparece también en las alternativas, el reflexivo y el cuasi. Pero ¿por qué se consideran verbos pronominales a estos tres? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué? Verbos pronominales, pronominales, pronominales. De ahí viene el título. Claro, profesora, porque siempre delante de estos verbos suele aparecer, mejor dicho, aparece un pronombre. Por eso se llaman verbos pronominales. Siempre delante hay un pronombre. Y si tú te fijas, acá hay el verbo, que es el verbo patea, pero delante de este verbo no está presente un pronombre. No es como si aquí dijera, por ejemplo, Laura se peina. Aquí sí habría presencia, ¿ya? Sí habría presencia de un pronombre delante del verbo, porque el verbo sería peina, de peinarse, y el pronombre sería el se, ¿ya? Y cuando ahí aparece ese pronombrecito, ¿verdad? Que en este caso sería el se, ahí ya estaríamos frente a un verbo de tipo pronominal, ¿ya? Porque delante hay un pronombre, pero en el caso de la oración, no. Por lo tanto, ya están descartadas desde ese punto de vista la alternativa C y la alternativa D. Tal vez alguno esté diciendo, profesora, ¿y no será un verbo impersonal? A ver, recordemos, mira, en cuarto lugar van a estar los verbos de tipo recíproco, mejor dicho, los verbos, disculpen, los verbos de tipo, aquí los vamos a poner en cuarto lugar. Esos verbitos que van a variar la raíz y que no van a variar la raíz, ¿recordarás? Sí, esos verbos que cuando tú juegas con tiempos, con personas, ¿verdad? Cambia la raíz. Muy bien, son los verbos, son los verbos regulares, y cuando no cambia son regulares, y cuando cambian son verbos irregulares. En este caso no había esas alternativas. Y en el quinto lugar estaban casualmente los verbos personales y lo opuesto, los verbos impersonales. ¿Cómo te dabas cuenta, profesora Karina, si ese es verbo personal o impersonal? Fácil. Si es personal, es porque hay sujeto en la oración. Y si es impersonal, como está en la alternativa, es porque no hay sujeto en la oración. Pero yo creo que desde el primer momento, desde que yo puse, ¿cuál es el sujeto? Laura, aparece el sujeto. Por lo tanto, si que tuviéramos que clasificar este verbo patea como personal, impersonal, este verbo sería personal. Y por lo tanto, también descartaríamos a la alternativa E, impersonal. Listo, así de simple, así de sencillo, jóvenes. Listo, jóvenes. Entonces, de esta manera se resuelve esta pregunta. Ahora continuemos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta, profesora Karina? La siguiente pregunta nos dice, marque la alternativa que presenta formas verbales correctamente usadas. Es decir, ¿qué te están pidiendo ahí? Vuelvo a repetir, marque la alternativa que presenta formas verbales, o sea, verbos que estén bien utilizados, bien usados, correctamente usados. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a ubicar a todos los verbos de cada una de las alternativas y ver si se han conjugado de la forma correcta. Y dice, pido, prestaras, temía, llegara, vi, reían, ¿ya? Espero, caigas, anduvieron, ¿no? Ya, listo. Ahí están todos nuestros verbos. Ya los hemos ubicado. Es lo primero que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué nos dicen? Que busquemos, hay que leer las oraciones y ver si se han utilizado de forma correcta o lamentablemente de forma incorrecta. A ver, vamos a ver si se han conjugado bien. Te pido, ya, te pido, hasta ahí vamos bien. Te pido que me prestaras tu libro. Como profesora, te pido que me prestaras tu libro. El pido está bien, pero prestaras,
Ahí creo que vamos viendo el primer error, ¿sí o no, jóvenes? Claro. No podemos decir, pues te pido que me prestaras. Esa conjugación está mal, ¿no? Se tiene que decir, te pido que me prestes tu libro en presente, ¿no? Ya está. Vamos, entonces esa no es nuestra respuesta correcta. Vamos con la siguiente. Ayer temía que Juan llegara tarde. Ayer, mira, dice ayer temía, pero si fue ayer la acción verbal, está en pasado, en un pretérito perfecto, ya pasó, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, ¿por qué decir temía? ¿No sería lo correcto decir ayer temí, tiempo pasado, tiempo pretérito, perfecto, claro. Entonces aquí está de más esta A, ¿sí o no? Por lo tanto, en nuestra alternativa B también están haciendo mal uso de esta conjugación, de esta forma verbal. Sigamos. Dice, siempre vi, ya, dice, siempre vi que todos se reían, mira, escucha, se reían de mí. Siempre vi que se reían, reían. Aquí hay uno que está mal, ¿sí o no? Claro, yo sé que tú te has dado cuenta. ¿Cuál es el que está mal? ¿El vi o reían? Claro, para conjugar de forma correcta sería, siempre veía que todos se reían de mí, ¿sí o no? Claro, entonces, nuevamente aquí tenemos un verbo mal conjugado. Lo correcto hubiera sido, siempre veía que todos se reían de mí. Ahí sí. Entonces, tampoco puede ser la C. Uy, nos quedan dos, la D o la E. A ver. Dice, espero que no te caigas del muro. Caigas de caer. Espero que no te caigas del muro. Hasta ahí, todo bien, ¿sí o no? No hay error, espero está bien utilizado, el caigas de caer también, bien conjugado. No hay ningún error. Entonces, creo que, jóvenes, ya tenemos nuestra respuesta correcta. De la pregunta, marque la alternativa que presenta formas verbales correctamente usadas, sería la alternativa de dinosaurio. Muy bien, de Díaz, como la profesora Karina Díaz, y en ese momento te estás suscribiendo al canal de YouTube. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta, profesora Karina? Nos dice, ¿qué accidente no se muestra a nivel morfológico? Vuelvo a repetir, ¿qué accidente no se muestra a nivel morfológico? ¿Ya? Y nos ponen el tiempo, nos ponen el modo, el aspecto, el número y la persona. Ya está. ¿Cuál de ellos no se va a mostrar a nivel morfológico? Recordemos, ¿ya? Que dentro de los accidentes gramaticales que tiene el verbo, ¿cuáles son? El verbo, profesora, usted me mencionó que tenía como accidentes gramaticales al número, a la persona, al tiempo, al aspecto y obviamente al accidente gramatical de modo. Muy bien, profesora Karina. Son 5 accidentes gramaticales que tiene mi verbito. Menos, no te olvides, eso ahí siempre hay que recordar, menos el accidente gramatical de género. Este no lo tiene. 20. Aquí dentro de las alternativas nos ponen casi todos, menos al accidente gramatical de, a ver, está todos, pues los 5, ¿no? Tiempo, modo, aspecto, número y persona. Excelente. No te olvides que dentro de estos 5 accidentes del verbo, 4 de ellos, ¿ya? 4 de ellos se van a mostrar a nivel morfológico y uno de ellos se va a mostrar a nivel semántico. ¿Cuáles son esos de nivel morfológico y cuál es ese, profesora, de nivel semántico? Bueno, de nivel morfológico son todos menos el accidente gramatical de aspecto, porque el aspecto se muestra más a nivel semántico, es decir, en el significado, mientras nuestros números, nuestra persona, nuestro tiempo y nuestro modo, ¿ya? Ellos se van a mostrar más a nivel morfológico, eso no te vas a olvidar, ¿ya?
No es una pregunta constantemente preguntada, es muy buscadita, claro, pero siempre es bueno saberlo. De los 5 accidentes que tiene el verbo, 4 de ellos están a nivel morfológico y uno de ellos a nivel semántico. Entonces, por lo tanto, ya aquí tenemos nuestra respuesta correcta. Sería la alternativa C, porque este no se va a mostrar, no se muestra en un nivel de tipo morfológico, sino se va a mostrar en un nivel de tipo semántico. Listo, jóvenes. Excelente. Pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, jovencitos, nos dice, el verbo se define como núcleo del predicado. Claro, mientras que el sustantivo se considera el núcleo del sujeto en la mayoría de los casos, porque recuerda que también podría ser el pronombre, que es una palabra que reemplaza al sustantivo. El núcleo del sujeto también puede ser una palabra sustantivada, una frase sustantivada, pero en el caso del predicado, no, el único que se considera núcleo del predicado es el verbito. Y ahora nos dicen, dependiendo esto en virtud a qué criterio. Y recordarás tú que en el caso de los criterios, ya lo hemos mencionado anteriormente, son las definiciones que se dan de todas las palabras. Hay una definición semántica, hay una definición sintáctica, hay una definición morfológica y hay una definición lexicológica. Y según cuál de ellas dice que el verbo es considerada núcleo del predicado. Y eso está a nivel coquito, creo. Ya deberían ustedes estar contestando. Yo solamente voy a repasar. A ver, la semántica que dice que el verbo, profesor, es una palabra que me muestra acción, eso que nos han enseñado desde que éramos pequeñitos. Proceso, estado, sí o no, etcétera. Muy bien. ¿Qué dice la sintaxis? La sintaxis que habla de la función de la palabra, profesora, me dice que el verbo es una palabra que cumple la función en la oración de núcleo del predicado. Creo que ya desde ahí, jovencitos, ya debemos estar marcando nuestra respuesta correcta, que sería la alternativa C, y continuamos recordando también la teoría. La morfología, ¿qué te dice, hijito? La morfología, profesora Karina, me dice que mejor dicho, que el verbo es una palabra variable, y no solamente variable. Usted hace un momento me mencionaba en una pregunta anterior que era considerada la palabra más variable, porque este tiene 5 accidentes gramaticales, o sea, 5 categorías gramaticales de las 6 que existe, recordando de las que tiene él son el número, la persona, el tiempo, el aspecto y el modo. Y una pregunta típica de los exámenes de admisión es: ¿cuál accidente no tiene tu verbo? Mi verbo no tiene género, profesora, no tiene género, ya, femenino, masculino, no tiene. Y no te olvides que la lexicología nos dice que el verbo es una palabra que se caracteriza por ser de inventario abierto. ¿Por qué es abierto, jovencitos? Porque, profesora, puedo crear más palabras de ese tipo, más verbos. Se pueden incluir a todo el bagaje que existe de verbos en hasta el momento, ya existentes. ¿Se pueden crear más? Claro, sí se puede. Entonces, ¿cuál es la definición del verbo, jóvenes? El verbo es una palabra que te muestra acción, proceso, estado, que sintácticamente cumple la función núcleo de predicado en la oración, que morfológicamente es una palabra variable porque tiene 5 accidentes gramaticales: número, persona, tiempo, aspecto y modo. Es una palabra que no tiene el accidente gramatical de género, y lexicológicamente es de inventario abierto porque pueden aparecer más verbos y formar parte de esta tipología gramatical. ¿Listo? Sencillo, fácil. Ahora sí, jóvenes, listo. Entonces ya hemos contestado esta pregunta. Pasamos a la siguiente preguntita, ¿ya? Muy bien. Ahí estarán. Respire, profesora, respire, ¿ya? Vamos, siguiente. Dice, ¿en qué oración el participio funciona como sustantivo? Profesora, ¿qué cosa era el participio? Ya no te vas a olvidar, belleza. El participio es un tipo de verboide. ¿Recuerdas tú que cuando se hablaba de los llamados verboides, ya? ¿Y que era un verboide? Uno que en teoría es verbo, pero en práctica no. ¿Y cuáles son esos?
Por ejemplo, estaban los llamados infinitivos, ya estaban, por ejemplo, los llamados participios, que es el que te están preguntando. Estaban también los llamados gerundios. No te olvides de ver el video completo para que puedas ahí recordar a estos, los infinitivos, los participios y los gerundios. ¿Cómo te das cuenta que era infinitivo? Porque, profesora, la terminación de un infinitivo era ar, era o ir, profesora, ¿sí o no? La terminación, por ejemplo, de un participio era porque acababa en ado, en ido, ¿no? En tocho, sojo, bozo, ¿verdad? Muy bien. Y los gerundios acababan en ando, en endo y en yendo, ¿verdad? Así de simple, tú te das cuenta si estábamos frente a un verboide infinitivo, un verboide participio, un verboide gerundio. Muy bien. Pero aquí no te olvides también que una característica que tienen estos verboides que pueden llegar a convertirse en verbos formando un verbo compuesto, una perífrasis verbal, pero también si es que no ocurría eso, o sea que formaban parte de un verbo compuesto, perífrasis verbal, podían estar presentes en una oración, pero en ese caso podían cumplir otra función. Y casualmente aquí te están diciendo, quiero que me ubiques a un verbo, mejor dicho, a un verboide que sea participio, o sea que acabe en ado, ido, tocho, sojo, cualquiera de esos, y que por favor, ese esté trabajando tomando la función de un sustantivo, ¿ya? Entonces vamos a recordar a todas las terminaciones de los participios. Son aquellos que acaban en ado, nuevamente en ido, en to, en cho, en jo, en so o en bo. Ya todos estos se les va a llamar verboides participios. Cuando vuelvo a repetir, acaban en ado, en nido, en to, en cho, en jo, en so y obviamente en bo. ¿Ya? Así que rápidamente, mis amores, busquemos esas palabritas. A ver, busquemos en la alternativa A. ¿Hay participios? Mis hermanos son apreciadas por todos. Profesor, hadas, hadas. Pero son, ya, recuerda, aquí tenemos que buscar que no formen verbos compuestos, que no estén, que se llama formando perífrasis verbales, ¿ya? Entonces, hay chao, ahí tampoco. A ver, hemos llamado al testigo. Profesor, ado. Sí, pero mira, está al lado de hemos y todo eso también hace un verbo, igual lo que ocurre arriba. Así que tampoco puede ser. Por eso no puede ser ni la A ni la B. Vamos. Vi un muerto. Profesora. Ah, ya. Ahí está. ¿Sí o no? Ahí está. Y cuando yo digo muerto, está trabajando como un sustantivo. Claro, delante ahí todavía hay un artículo, sí o no, indeterminado, indefinido. Entonces, claro, este to sería un participio que está cumpliendo la función de un sustantivo. Aquí tenemos a nuestro participio, pero cumpliendo la función profesora de un sustantivo. Por lo tanto, ya tenemos nuestra respuesta correcta, que sería la alternativa casita, casita. Muy bien, ¿ya? Profesora, también dice el libro impreso. Ah, sí, en el caso de impreso, mira, porque un estudiante también me preguntó esto. Impreso también sería nuestro llamado participio, pero si te das cuenta, ahí no está tomando la función de sustantivo, sino de qué está tomando. Muy bien, está tomando la función. Tenemos un participio tomando la función de un adjetivo. ¿Ves? Tienes que fijarte bien. Y mira, en el caso de la E también hay un participio, pero está trabajando con un verbo. He perdido. Todo esto es un verbo compuesto, lo mismo que pasaba arriba. Por eso no puede ser ni la D, ni tampoco puede ser la alternativa E. Así de simple, así de sencillo, jóvenes, ¿ya? Si te está gustando hasta aquí el video, no te olvides darle like al videito, comentar y compartir para que de esa manera sigamos haciendo crecer a esta pequeña comunidad. Listo, jóvenes. Sigamos. A ver. Siguiente pregunta, profesora.
Siguiente pregunta y nos dice, ¿qué oración presenta un verbo en modo indicativo? Esta pregunta es típica de los exámenes de admisión. Siempre suelen preguntar sobre los accidentes gramaticales del verbo y recordemos que los accidentes gramaticales son 5, número, está el accidente gramatical de persona, de tiempo, de aspecto y de modo, ¿ya? Y si tú quieres saber cuál pregunta más, el que suelen preguntar más suele ser los 3 últimos, ¿ya? Es decir, el de aspecto, el de modo, ¿ya? El de persona, no, el de número, no, el de aspecto, el del modo, ya, eso sí, son típicos. Tiempo también, ya, pero estos 3 últimos tiempos, este aspecto y modo, sí suelen ser bastante preguntados, ¿ya? Y de los 3, los 2 últimos, aspecto y modo. Así que aquí casualmente te está hablando sobre el accidente gramatical de modo. ¿Y qué te dicen? ¿Qué oración presenta un verbo en modo indicativo? Para esto vamos a recordar los modos. No te olvides que dentro de los modos verbales está el modo indicativo. También vamos a tener al modo subjuntivo. Y también está presente el modo imperativo. Profesora, ¿cómo me doy cuenta si mi verbo está en un modo indicativo, subjuntivo e imperativo? Fácil. Si es indicativo, es un verbo que va a estar en una oración expresándote en una forma, ¿no?, de afirmación o negación. Es una simple oración que te va a dar información, es decir, va a estar presente en nuestra función del lenguaje representativa, pero en esa información que puede ser positiva o negativa, si hablamos dentro del modo verbal, estaríamos frente a una oración con un modo de verbo, el verbo estaría en un modo indicativo, ¿ya? Cuando solamente te brindo información, sea positiva, sea negativa y nada más. Solo hay presencia de información. Pero si tú en la oración lo que realmente no quieres es brindarme información, sino mostrar en tu oración un deseo o una duda, ¿ya? Entonces quiere decir que estará tu verbo en la oración en un modo subjuntivo, deseo o duda. Pero si en tu oración no me quieres mostrar deseo o duda, si no me quieres dar a conocer una orden, un mandato o un ruego, quiere decir que tu oración estará en un modo imperativo. ¿Así, profesora? Sí. A ver, profesora, un ejemplito. A ver, ¿qué pasa si yo te digo, Juan salió a la calle? Me estás informando. Muy bien, solo te estoy informando. De forma positiva, Juan no salió a la calle. De forma negativa, por lo tanto, el verbo salir está en un modo indicativo. Así de simple. Pero ¿qué pasaría si te digo, deseo que Juan salga a la calle? Espero que Juan salga a la calle. Muy bien, claro, ya cambió, ¿sí o no? Porque ahora nuestro verbo ya no estaría en un modo de simplemente dame información, indicativo. Ahora está en un modo de deseo, ¿sí o no? No, muy bien. O si te digo, posiblemente Juan salga en la noche. Duda, ¿sí o no? Entonces mi verbo salir ahora estaría frente a un modo subjuntivo. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo te digo, Juan, sal ahora a la calle? Ah, hay una orden, sí o no manda. Ah, ya. Entonces, mi verbo salir dejó de ser indicativo, dejó de ser subjuntivo y se volvió un verbo en modo, muy bien, imperativo. Por lo tanto, así de simple, jóvenes. No te olvides, indicativo, información, subjuntivo, deseo, duda, imperativo, orden, mandato o ruego. A ver, trabajemos esto. ¿Qué dice? ¿Qué oración presenta un verbo en modo indicativo? Es decir, que solo me esté brindando información positiva o negativa. Analicemos oración por oración. ¿Qué dice? A ver, ahora quiero ir como cangrejito. Voy a ir de atrás hacia adelante. A ver, vamos con la E. Quizás
los ayude en su proyecto. Quizás, tal vez, posiblemente, que hay ahí duda. Por lo tanto, mi verbo estaría en un modo muy bien subjuntivo y por lo tanto, al ser subjuntivo, no podría ser la respuesta porque nos piden indicativo. Siguiente. Luchan contra la corrupción del gobierno. Luchen contra la corrupción del gobierno. Estamos frente a un modo, muy bien, orden, mandato, muy bien. Es un modo imperativo. Por lo tanto, si el AD es un modo imperativo, tampoco podría ser la respuesta. Sigamos buscando. ¿Qué oración presenta un verbo en modo indicativo? C. Den su mejor esfuerzo. Den su mejor esfuerzo. Orden, mandato, sí o no. Por lo tanto, también está en un modo imperativo y por lo tanto tampoco puede ser la respuesta. Vamos con la B. El avión se estrelló en la selva. El avión se estrelló en la selva. Solo me está dando información, porque no hay un deseo, ojalá, tal vez, no hay duda, quizás el avión, no. Tampoco hay orden o mandato. El avión se estrelló en la selva. No hay ruego. Por lo tanto, solo me está informando. Por lo tanto, estamos frente a un modo indicativo. Y esta sería nuestra respuesta correcta. Respuesta correcta. ¿Qué oración presenta un modo indicativo? Respuesta correcta. Alternativa B de besito. Profesor, ¿y la? Ojalá. Subjuntivo. Muy bien, porque nos expresa ¿qué cosa? Nos expresa deseo. Ojalá, ¿no? Listo. Vamos, siguiente. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, señale la serie que solo presenta infinitivos. ¿Y qué eran, profesora, los infinitivos? En una pregunta anterior ya le hemos trabajado, jóvenes. Era un tipo de verboides. No te olvides, los verboides pueden ser de tres tipos. Infinitivos, los participios, que casualmente en una pregunta anterior nos hablaron de ellos, y los gerundios, no te puedes olvidar. Ahora, recordarás que dentro de los infinitivos, ¿por qué se llamaban infinitivos? Porque, profesora, eran aquellos que culminaban en ar, en er y en ir. Entonces, lo que te está pidiendo, dame todos ellos, de todas las alternativas, búscame uno que tengan ar, er, ir. Pero todos, porque si te das cuenta, nos aparecen tres palabras en cada una de las alternativas. Entonces tenemos que buscar que todas esas tengan ese ar, er, ir, sean verboides. A ver. Cantar, sí. Correr, sí. Amando, lo mató. No es la B. Roto, recontra, matado, participio. Silbando, tampoco, gerundio. Amar, sí. Tejer, sí. Partir, sí. Ya tienes la respuesta correcta. La respuesta correcta sería, profesora, la alternativa, vamos a ponerlo así bien bonito, la respuesta correcta sería la alternativa D de dinosaurio. Respuesta correcta, respuesta Díaz. Respuesta profesora Karina Díaz. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube y a todas mis redes sociales. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, vamos por acá, vamos a elegir esta. Porque esta siempre suele venir. Nos piden, indique la oración donde hay perífrasis verbal. Perífrasis verbal. Profesora, ¿qué era una perífrasis verbal? Recordarás tú que hace un momento que hemos recordado al verboide, ¿ya? Y te dije, los verboides pueden llegar a convertirse en verbos. Sí, profesora Karina, pueden llegar a convertirse en verbos. Y lo pueden hacer a través de una ayuda, un verbo auxiliar, ¿ya? Ser, estar, haber, a través de un verbo compuesto, formar un verbo compuesto, o a través de una perífrasis verbal. ¿Cómo es a través de una perífrasis verbal? Fácil. Primero vas a encontrar como característica, obviamente, a tu señor verboide, ¿ya? Lo vamos a poner así. Al señor verboide. Va a aparecer tu verboide. Tu verboide, mi amor, ¿ya? Si estás solo, sea infinitivo, amar, beber, ¿ya?
el participio, ando, mejor dicho, ado, ido, todo, gerundio, ando, endo, yendo. Si está solo no se cuenta, pero se puede convertir en verbo si tú lo que vas a hacer a continuación es agregarle dos elementos para que eso se convierta en la popular perífrasis verbal. ¿Y cómo así? Fácil. Aquí le vas a agregar al llamado nexo, que puede ser una preposición o una conjunción. Casi siempre se utilizan las preposiciones. Y le vas a agregar un verbo conjugado. Un verbo cualquiera. No es necesario el verbo auxiliar ser, estar, haber, que eso es para la formación de verbos compuestos. ¿Ya? Si tú tienes un verbo, un nexo y un verboide, lo vas a convertir en una perífrasis verbal y las tres palabras juntitas se van a convertir en un solo verbo. ¿Ya? A eso se llama perífrasis verbal. Ahora bien, vamos a buscar eso en las alternativas. Verbo, nexo y verboide. Vamos por acá. A nos dice, María trabaja dictando clases particulares de inglés. ¿Cuál sería el verbo de esta oración, jóvenes? Sería trabaja. Ahí, profesora, no está esos tres elementos. Por lo tanto, chao. ¿Sería esa la respuesta? No, profesora Karina. La B. Pensó que recopilaría información durante el viaje. ¿Cuál sería el verbo? Pensó, de pensar, ¿sí o no? Profesora, y este sería el nexo y recopilaría, pero no es verboide, por lo tanto, este es otro verbo de recopilar. Cada son verbos independientes, esta es una oración compuesta subordinada. Por lo tanto, tampoco. Ya está. Tiene que ser un verboide, sea infinitivo, participio gerundio. Ar, ir, ado, ido, todo, ando, endo, yendo. ¿Ya? Para los que pensaban que la B podría ser, no, porque recopilaría no es un verboide, es un verbo conjugado. El libro de Pedro ya está editado para la publicación. Tampoco, ¿sí o no? Muy bien. Juan y Joel anhelan ser profesionales. ¿Anhelan? Tampoco, simple. ¿Cuál sería la respuesta? La D. Y profesora, ¿dónde está el verboide? Participar, infinitivo, culminó en ar. ¿Está solo? No. Está con el nexo, ¿no te das cuenta? La preposición a. Ahí está el nexito, ¿ves? Y está con el verbo ayudín, que es el verbo va, de ir, ¿sí o no? Muy bien, mira, ahí está el verbo, ahí está el nexo, y ahí al final está el verboide. ¿Cuál es el verbo de esta oración? Va a participar. ¿Y qué tipo de verbo sería? Un verbo compuesto, ¿no? Específicamente una perífrasis verbal. Listo. Así de simple, así de sencillo, mis amores. Sigamos trabajando, ¿ya? No te olvides, la perífrasis verbal suele formarse de esta manera en la mayoría de los casos. Un verbo, un nexo y un verboide. Ayudamos al verboide a convertirse en un verbo, porque las tres palabras juntas es igual a un solo verbo. No te vas a olvidar esta información, belleza, no te vas a olvidar, ¿ya? Listo, sigamos trabajando. Uy, eso está fácil, nivel coquito, ya, esto está más fácil que tu ex. ¿Qué dice ahí? Señale la oración que presenta un gerundio. ¿Qué es un gerundio? Un tipo de verboide. Dentro de los infinitivos participios hay los gerundios. ¿Y cómo te das cuenta que es gerundio? Por la terminación. Ando, endo, o también acaba en yendo. Listo, mis amores. A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Fácil, ¿sí o no? Está recontra fácil. Listo, ya está. Muy bien. Ya tienen la respuesta. Ustedes solitos. A ver, los dejo. No miro, no miro, no miro. Me tapo, me tapo. Ya está. ¿Ustedes qué dicen? Muy bien. Respuesta correcta. Comprando ropa le encontré. Comprando ando, 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 ando. ¿Sí o no? Respuesta correcta. Alternativa B de beso. B de beso. Excelente, mis amores. ¿Ya?